Hola, esto es Cometa de Ideas. Yo soy Ditza. Y yo, Chris, y creamos este podcast porque todos tenemos cosas que decir y merecemos un lugar seguro para compartirlo. En Cometa de Ideas, pensamos que las ideas pasan por nuestras vidas como cometas en el universo. No las dejes ir. Llévalas al siguiente nivel. Cometa de Ideas. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Cometa de Ideas. Yo soy Ditza y en esta ocasión nos acompaña mi amigo Luis. Hola, yo soy Luis. Pues hoy estamos aquí porque queremos compartirles nuestro punto de vista, nuestras ideas respecto a algo muy especial. Pero hoy quiero primero darle un tiempo a Luis para que se presente y que el mundo lo conozca. Bueno, como dijo Ditza, yo soy Luis. Mi nombre completo es Luis Ángel Sánchez Hernández. Como tal, a mí me encuentran en redes sociales como Luis A. Hernández. Generalmente en Facebook, en Instagram estoy como Luis Hernández con unas letras raras. Pero generalmente estoy como Luis A. Hernández. De ahí, pues nada, tengo 20 años. Actualmente vivo solo. Y pues mi ámbito es más que nada la creación. Creación de contenido más que nada. De hecho, Somos team creativo. De hecho, así nos conocimos. Sí, es una historia muy chistosa que debemos contarla en otro podcast. Pero yo creo que, y es algo que también he hablado en otros episodios del podcast, que hay ciertas conexiones que no planeamos, pero que son buenas y que al final nos hacen crecer siempre. Entonces, pues este es el caso con Luis. Y por eso lo invité al podcast en esta ocasión. Porque bueno, las cosas como tal muchas veces no se planean, pero otras sí se planean. Sí, y es de lo que queremos hablar hoy. Sí. Entonces, pues sí, de hecho, cuando Ditza me dijo que quería hablar sobre el tema de la independización en su podcast, pues es algo muy curioso, porque, por ejemplo, cuando yo me fui a vivir solo, es la pregunta que más te hacen. Como de, ¿y qué te hizo irte a vivir solo? O sea, ¿por qué te fuiste? Y fue como de, te quedas así como de, pues es que, no sé, cada quien busca su fin. Porque hay muchas razones por las cuales uno se independiza, entonces es un proceso. Claro. Y me gustó hace un ratito que estábamos haciendo una prueba y no salió. Pero empezamos con esto de esta planeación. Yo realmente creo que sí hay muchas cosas muy buenas en la vida que no se planean, ¿no? Que son espontáneas, como el conocer a alguien, como el disfrutar de un momento. Sin embargo, hay otras que están a nuestro alcance, que son reales y tangibles, y yo estoy muy de acuerdo, pues en la preparación para este podcast, para grabarlo, literal lo planeamos, ¿no? Sí, entonces sí. No hubiera sido posible si no lo planeábamos, pero algo que también es muy real, aunque lo planeemos, las cosas no salen así. Sí. Siempre hay cambios, pero la preparación nos ayuda a estar al día, estar alertas si algo se necesita, que hace falta, y sobre todo avanzar. Yo creo que es el fin de poder prepararse. Sí. Y es algo que se aplica para todo, yo pienso. Sí, de hecho sí. Y bueno, eso es un punto importante, lo que estás diciendo ahorita de la preparación. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a considerar la idea de vivir solo, pues realmente me di cuenta de que no podía decir me voy y ya. Porque pues hay personas que hacen eso y realmente de pronto sienten todo el peso encima. Y pues es pesado, la verdad, es difícil. Entonces yo es que yo llevo con la idea de vivir solo desde... Iba en la secundaria cuando por primera vez pensé en decir quiero vivir solo. Y hasta hace poco fue cuando empecé a sentir esa necesidad de prepararme. Porque todo empezó en diciembre del año pasado. Yo empecé a trabajar meses antes con una, de hecho, de las profesoras de la universidad. Ella tenía un negocio de algo, yo me metí con ella un tiempo, pero pues no me gustó y me salí. Después de eso yo entré en otro trabajo y tampoco me gustó y me salí. ¿Pero era como tu primera experiencia laboral? No era, ya había tenido experiencia, pero muy poca, o sea, así muy leve. ¿No la había sentido así oficial, de adulto? Realmente el diciembre pasado yo firmé mi primer contrato. Ok. Entonces fue cuando firmé mi contrato, pero al final pues no me convenció el trabajo, terminé saliendo. Y fue cuando después yo entré al trabajo donde actualmente estoy. Y fue cuando al inicio pues yo fue como de, pues estoy en el trabajo, estoy pues ganando dinero, pues vivo con mis papás, vivo yo todo acá. Pero realmente llegó un momento en el que pues ese dinero a mí me ayudó a empezar a generar
mis propias cosas, porque aunque yo compraba todo lo que yo necesitaba, pues era mediante lo que me brindaban mis papás. O sea, mi papá me daba, yo ahorraba y compraba algo. Entonces, cuando empezaba ya a ganar mi dinero, yo la verdad, o sea, las primeras veces que empecé a gastar mis pagas, o sea, realmente, fue en equipo, porque bueno, yo como me gusta la parte audiovisual, desde la cámara, tripiés, a computadora actualmente, cosas, todo lo he comprado yo, mediante lo que mi papá me daba, lo ahorraba, y después cuando empecé a trabajar empecé a comprar cosas. Y recuerdo mucho que actualmente con mi roomie, que la conocí en el trabajo y fue como después pues se dieron las cosas, me acuerdo que yo compré mi laptop, porque yo estaba en busca de una computadora que me sirviera para productividad, para lo que yo quisiera. Y cuando compré mi laptop y estaba por llegarme, me acuerdo que le dije, cuando tengas el laptop yo ya tengo el punto de... Ya tengo todo, o sea, ya lo demás es secundario, pero ya estoy listo. Entonces esa fue la parte importante, porque hablando de cosas materiales, pues yo me preparé para lo que yo iba a hacer, porque yo dije, ¿cómo voy a vivir solo si no voy a poder desarrollar lo que yo hago? Entonces fue cuando dije, tengo que prepararme. Esa es la parte material, pero también está la parte sentimental, la parte mental, porque pues es que es un cambio muy grande realmente. Por ejemplo, mi papá tuvo la experiencia de que él vivía solo cuando estaba en la universidad también. Él era foráneo. Bueno, mi papá es un pueblito, mis papás, los dos. Y mi papá estudió aquí en la UAP también. Entonces, cuando él fue foráneo, luego nos cuentan que pues de pronto había tardes donde lloraba porque se sentía solo y así, ¿no? Y era como de, oh. Entonces, cuando yo pensaba en la idea de vivir solo, en algún momento dije, no, pues también voy a llorar o algo ¿Qué así. voy a hacer cuando esté en crisis? Sí, entonces fue cuando entró el proceso de preparación. Porque a mí el trabajo me dio la libertad de poder explotarme yo solo, porque siempre dicen como de, no, pues es que te negrean o te están explotando así, pero a mí me ayudó mucho porque yo trabajaba 10 horas diarias, llegué a hacer 12 horas diarias, y cuando empezó fue pues principalmente la intención, el dinero, porque decía yo, bueno, pues quiero ganar más dinero, quiero tener más para mis cosas, ¿no? Pero fue la oportunidad también para conocer mis límites, y eso fue muy importante, porque hubo un tiempo donde a los compañeros del trabajo, mis amigos, escuchaban mucho mi palabra, decir, quiero conocer mis límites. Y en el trabajo yo conocí mis límites físicos. Supe hasta qué punto, y actualmente yo sé hasta qué punto yo soy capaz de resistir tanta carga activa. O sea, tengo que hacer cosas, tengo que hacer la escuela, tengo que hacer el trabajo, la casa. Y sé hasta qué punto yo digo, necesito ya descansar, necesito ya, porque ya lo pasé y fue gracias al trabajo. Y en ese mismo tiempo fue el momento en el que yo, pues la verdad, también conocí mi límite sentimental. Fue en el punto de decir, hasta aquí yo ya no soy capaz de aguantar yo emocionalmente, y es cuando llegas al punto de necesitas desconectar, necesitas descansar. Y eso fue también muy importante, conocerme un poco más a mí y saber que también necesito descansos, porque a veces las ganas te ganan, ahora sí que sí te ganan. Sí. Porque tienes muchas ganas de hacer cosas, haces muchas cosas, pero no te das cuenta de que realmente no estás descansando, no estás dando tiempo para ti realmente. Entonces, eso lo aprendí ya hasta después, hasta que yo el punto en el que yo estaba, mi cabeza me explotaba y yo estaba como de, ¿qué está pasando? Y fue justamente gracias a una amiga que me dijo, ya te diste tiempo para ti. Fue como de... Cachetada, ¿no? Sí, y sí. Entonces sí, realmente, bueno, aunque la decisión de, por ejemplo en mi caso, de dar el salto y salir, quizás sí fue un poco esporádica, realmente sí hubo una preparación de mi parte, porque yo ya lo tenía en mente, yo ya lo tenía como de, ya quiero salir, quizás ya es el momento, pero no sabía cuándo, ni cómo, ni a dónde, ni con quién, así. Y ese fue el punto también. Cuando conocí a mi actual roomie, pues nos llevábamos bien en el trabajo, justamente tomábamos el mismo camión, íbamos siempre platicando. Ella ya vivía sola, entonces pues yo le empecé a preguntar como de, no, pues ¿cómo es? Ajá, exactamente. Y ella me dice, no, pues he tenido tales experiencias, también estudiaba, trabajaba ahí, y fue como de... Me empezó a llamar ya la espinita, ¿sabes? Ajá, claro. Entonces llegó un día en el que justamente ella me dijo, oye, ¿y si nos vamos a vivir juntos? Y yo dije, ¿neta? Y me dijo, sí. Y fue cuando empezamos a hacer cuentas. O sea, íbamos en el camión, íbamos a ir al trabajo, y le dije, a ver, si nosotros vamos a vivir juntos, considera una renta. ¿Cuánto está una renta ahorita?
Y pues ya empezamos a hacer cuentas, que cuánto se paga de mensualidad, cuánto nos tocaría, cómo la se luz, el gas. Exacto, la comida, o sea, con cuánto estaríamos viviendo los demás días. Y eso es algo muy importante también, calcular cómo estás haciendo las cosas, porque, bueno, yo personalmente soy alguien que de pronto así como que necesita tener como todo claro, porque si no se pierde. Claro, sí, yo igual, o sea, a mí me gusta tener como todo en reglita para decir como, esto es real. Sí. Y yo creo que eso es lo que muchas veces pasa, o sea, yo también decía, ¿no? Como, a los 18 voy a ser independiente. Sí. Tengo 23 y ¿qué te digo? Sí. Entonces, ok, sí, está padre que tengamos como ciertas metas y todo, pero creo que siempre debe ir acompañado con ese sentido de realismo. Sí. Y el planear creo que te brinda eso. Sí. Te brinda ese como, ok, pero espera, ¿qué es lo que necesitas? Exacto. Y como dices tú, muchas veces nada más consideramos lo material, ¿no? Sí. El dinero. Pero hay mucho más allá, ¿no? O sea, hay relaciones familiares, está la parte emocional que pues es tuya, ¿no? Pero también emocional de tu familia, o incluso, bueno, en tu caso, por ejemplo, que tienes un roomie, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Como, o sea, también hay que involucrar a las otras personas con las que vamos a compartir ahora. Sí. Y eso es como... Y eso es muy otro esencial, consejo del día. Si se van a mudar, consideren quiénes son las personas con quienes van a vivir. Conózcanlas. Sí. Sí, porque, bueno, ya es otro tema, ya sé. Divagar, pero bueno, hay experiencias Aquí no estamos que para tienes hablar que tomar en cuenta. Porque sí, o sea, de repente cuando yo me fui a vivir solo, justamente se juntó y todo se adelantó. Todo, por ejemplo, yo tenía planeado con mi roomie mudarnos a finales de julio, inicios de agosto, casi cuando iniciaba el semestre. Y se nos adelantó todo un mes. Entonces fue como más rápido porque justamente encontramos a otra chica que quería vivir, bueno, se quería mudar porque ella vivía sola y dijimos va, pero no la conocíamos totalmente, o sea, sabíamos cómo era, pero no totalmente, y pues al final eso no terminó bien, pero pues bueno, aprendiendo. Y yo creo que, o sea, así como es importante conocer a las personas con las que ahora vas a compartir, yo creo que de igual forma como mencionabas antes, ¿no? El conocerse a uno mismo. Sí. Yo creo que, o sea, sí es súper importante tener estas metas, pero al mismo tiempo tener como bien centrado el por qué, el para qué, y después pensar en el cómo, cuándo y todo eso. Sí. Y creo que eso es como realmente una planeación. Incluso como el conocerse a uno mismo no solamente viene al momento de salir de tu casa y buscar la independencia, sino sí. Como desde mucho antes, ¿no? Y en cualquier contexto es necesario. Sí, porque, sí, de hecho ahorita lo que dijiste, como el por qué, porque realmente, por ejemplo, muchos me preguntan, ¿por qué te saliste de tu casa? Yo tenía 19 años cuando me salí. Entonces fue como de, ¿por qué a tus 19 años te saliste realmente? O sea, yo platicaba con algunos otros amigos que tenían 22, 23 años y era como de, pues es que no me conviene salir, estoy estudiando, se me adapta y todo. Y era como de, ¿tú por qué te quieres salir? Y muchos me decían, había como las dos partes que me decían como de, no lo hagas, y otros que me decían que sí, porque pues era como chido. Pero realmente, pues llegas al punto de, ¿por qué me gustaría independizarme? Y en mi caso, pues es una serie de cosas que al final, creo que el término con el que te dije que lo podía definir era como libertad creativa. Y pues sí, realmente fue eso, porque yo realmente en mi casa, aunque tenía el espacio para poder como yo generar mis ideas, Tu espacio. no mi espacio realmente, o sea, tenía mi privacidad para yo poder escribir, para poder idearlas, pero no para producirlas. Entonces yo, por ejemplo, yo vivía junto con mi hermano en el mismo cuarto. Y pues realmente también, eso es algo muy importante también que pasó en el proceso de independencia. Yo no tengo una relación muy cercana con mi hermano, o sea, realmente no hablo con él, hasta apenas empiezo a hablar con él después de 19, 20 años. Con mis papás pues también de pronto, mi mamá es con quien hablo más, pero como que también había ese límite. Entonces llegaba un momento en el que yo quería producir algo, de hecho hace un año, ya hizo más de un año de hecho, yo abrí mi canal de YouTube y tenía ganas de subir más cosas y solamente hice un video que es el único que está actualmente, en el cual yo grabé en mi casa todo eso y algunas cosas que llegué a grabar afuera de pronto espontáneamente. Pero cuando hice ese video me acuerdo mucho porque literalmente cuando empecé a grabar mis papás me preguntaban como de, ¿y eso para qué es? ¿No? Y era como de, pues nada más. Y me decían, ¿es de la escuela? Y era como de, no. Y me decían, ¿y para qué lo haces? Y era como de,
lo sentías como un cuestionamiento. Ajá, era como de, pues es que realmente es algo que yo quiero hacer y si no lo, o sea, yo tenía mucha teoría, o sea, actualmente, por ejemplo, de todo lo que se da de audiovisuales, lo aprendí de forma autónoma, entonces tenía la teoría pero no la práctica y quería desarrollarlo más. Entonces, mi experiencia básicamente se englobaba en proyectos escolares de pronto, tal, entonces dije, quiero hacer más cosas yo. Y pues me acuerdo mucho de ese corto porque cuando lo empecé a producir, yo literalmente, digamos, este es el comedor y pues yo ponía en el comedor lo que iba a grabar. Entonces ponía, no sé, el fondo, ponía el objeto que iba a grabar, ponía el tripié, las luces y llegaba mi mamá y me decía, vas a tardar. Y yo, mamá, acabo de terminar de poner todo. Y me decía, es que ya vamos a comer. Y era como de, ok. Y ya pues quitaba, ¿no? Me memorizaba el esquema y ya luego lo volví a poner. Entonces llega un punto en el que pues no me siento tan cómodo porque cuando empezaba a grabar, hay partes en las que yo salgo. Entonces cuando empezaba a grabar, generalmente grababa cuando mis papás no estaban, o cuando salían, o cuando mi hermano no estaba también. Porque me incomodaba que yo hiciera algo y mis papás se quedaban así como de, ¿qué hace? Entonces era como, sí, era como de una tensión. Y me pasaba mucho que, por ejemplo, mi primer como trabajo ya un poquito más elaborado que hice fue en la prepa. Hicimos un corto para una materia de literatura que se presentó ahí en la prepa y todo. Entonces, cuando grabamos el corto y lo terminamos, pues yo siempre era como de, ¿quieren ver mi corto? Y es algo muy curioso que actualmente pasa, que era como de, pues bueno, como de, pues X, ¿no? Y es como de... Pues, como si no tenemos otra opción, pues ajá, pues va. Y ya lo pongo y es como de, pues yo vi esto. Y ya es como de, ¡ah! Porque, por ejemplo, en ese corto, en la prepa, fue la primera vez que yo apliqué como esquemas de iluminación, o sea, como un poco de la teoría que llevaba, no soy un chico también. Y pues yo me emocioné, la verdad, porque fue de las primeras veces que yo empecé a aplicar teoría. Y pues al final mis papás eran como, no, pues solamente veo esto. Y era como de, no ves el trasfondo, o sea, ¿sabes? Era como de, pues es que hay un proceso atrás, hay una planificación. Era como de, a mí me emocionaba saber la idea de que las luces que se veían en esa escena, yo las había puesto o las habíamos armado entre todos. Pero para mis papás era como de, pues solo veo un video. Entonces, pues eso a mí como que me premió un poco. Entonces llegaba un punto en el que yo simplemente, si escribía mis ideas, se quedaban en papel. Y ya no hacía nada al respecto. Y así con lo demás. Entonces, aparte de eso, justamente lo que hablábamos hace un momento de los permisos. Entonces, por ejemplo, mi mamá me decía, ¿vas a salir? Una vez a la semana. Y en eso entonces, pues yo salía... Entonces era como de, voy a salir, y me decía, va. Y luego otro día yo quería salir con un amigo, ya sea para salir con él o para incluso tomar fotos o grabar algo, y me decía, pero si ya saliste. Y era como de, bueno. Entonces tenía que elegir entre una u otra cosa. Entonces pues también fue como de y pues al final ese sentimiento que ya se va pues como acumulando, ¿sabes? Esta parte de decir, es que quiero más mi espacio, quiero más tener la libertad de que si tomo la decisión de hacer algo conforme a lo que a mí me gusta, lo voy a poder hacer sin sentir un prejuicio. Claro. Porque hubo un periodo, de hecho yo estuve trabajando 1 año y medio en TEDxWAP, que es una organización no es de la UAP, es hecha por y para estudiantes, pero es una derivada de las charlas TED. Entonces yo entré ahí a trabajar un tiempo, empecé como staff, luego me pasé a departamento de creación de contenidos, luego fui Community Manager, luego fui Head Community Manager. Y pues son cosas y experiencias que actualmente yo veo y digo, ya tengo experiencia que muchas personas que quizá de mi edad no la tengan. Pero cuando yo trabajaba en eso y vivía en casa de mis papás me decían, ¿para qué? Y era como de, pues me da experiencia, quizá no me están pagando porque es una fundación, entonces realmente no, era una organización sin fines de lucro, entonces no pagaban nada, entonces solamente es la experiencia. Pero para mí tengo un currículum y actualmente lo tengo, entonces... Mi papá me acuerdo que me decía mucho, como de, pues es que es casi como un juego, o casi como, pues, lo haces por hobby. Y era como de, o sea, sí, es mi hobby, pero qué mejor que tu hobby sea experiencia. Claro. Entonces... Sí. Y que sí te vaya a ayudar algo en el futuro, ¿no? Exacto. Porque ya estás como empezando a aplicar esas cosas. Sí, entonces, de hecho hace poco vi a mis papás y hablé con los dos. Y les platiqué un poco de mi idea de lo que quería hacer ahora a partir de este momento para el futuro. Y justamente abordé ese tema de mi experiencia en TEDxWAP. Y mi papá fue como de que se quedó así pensado como... Ah, mira. Pues, perdón, no. Sí, fue como de yo te dije. Yo creo que entonces como, o sea, sí me habías platicado ya un poquito de esta experiencia.
pero ahorita escuchándote, pienso como cuando te juntaste con esta chica con la que ahora vives, con tu roomie, no solamente viste como una oportunidad para ya encontrar como mi independencia, sino hubo muchas otras oportunidades, y yo creo que eso es lo más padre como de ver al futuro. Y tal vez suene repetitivo, pero es como, pues todo eso vino al empezar a planearlo, porque tú ya lo tenías en mente, no cuando esta chica, cuando tu roomie te dijo, sino ya estaba en ti, en lo que tú querías desde bastante tiempo. Sí. Entonces todas esas oportunidades no fue solamente como para algo momentáneo, solo como para una vivienda, sino literal una oportunidad para crecer, para cambiar, para aprender mucho más. Entonces yo creo que, o sea, oportunidades así muy pocas veces en la vida. Sí, no sé. Realmente parece mucho tiempo, porque la primera vez que lo mencionó mi roomie de irnos a vivir solos, pasó todavía como 3 meses para que por fin se pudiera hacer. Entonces, aun cuando fue planificado, aun cuando yo también ya sabía por qué quizá me quería ir, todo pasa muy rápido. Fue un mes, después de esos meses se hizo 3 meses. Y actualmente ya casi es medio año. Entonces todo pasa muy rápido. Y después ya tú, bueno, yo en mi experiencia viviendo solo, tienes tantos cambios que no lo soportas. Yo en mi caso, por ejemplo, soy alguien que siente demasiado. Y es algo que a veces expreso mucho, que soy alguien que siente con intensidad. Y así como siente con intensidad las cosas buenas, las cosas malas también. Entonces hay momentos en los que yo empiezo a entrar en un caos, como de ¿qué está pasando en mi vida? Porque siento que no hago nada, aun cuando me siento cansado y hago demasiado, pero no estoy haciendo nada al respecto. Entonces es como... Entonces llegas al punto de decir, ¿qué está pasando? Y actualmente, de hecho, pues Ari me ayudó mucho en esa parte. De hecho, también por eso como que conectamos demasiado. Pero bueno, como que me ayudó a encontrar esa organización que yo necesitaba. Y yo en mi caso fue como de... necesito también despejar todo y saber en qué va en cada lugar. Y es parte de otro proceso de conocimiento, de conocerte a ti mismo. Entonces sí, realmente, pues en mi caso, por ejemplo, creo que lo he expresado mucho con ustedes, bueno, contigo y con los chicos del corto, que pues vivir solo para mí fue la oportunidad de hacer más cosas, porque conociendo personas que ya viven solos es como de, bueno, es que vivo solo, pero es que me gusta tomar, me gusta salirme aquí, me gusta salir allá, me gusta ir acá. La vida de locos, ¿no? Ándale. Y a mí era como de, pues quizás porque así me educaron, pero no salgo demasiado. Cuando llego a ir a fiestas también es porque para mí es un proceso de conocer, un proceso de experiencias. Pero realmente lo que a mí me emociona más es saber de que ya vivo solo, es de que he tenido oportunidades de hacer cosas que quizá antes no haría, o con la comodidad del que lo haría. Porque, por ejemplo, apenas que fue lo del corto, ese día también, o sea, en la mañana yo le pedí permiso a mis papás porque me quedaba más corto salir desde su casa que de mi casa. Me quedé con ellos y me acuerdo que le dije a mi papá, pues me voy como a las 5, y me dijo, está bien. Y ya en eso eran como las 11:30, estábamos platicando y me dice, entonces mañana a las 5. Y le digo, sí, me voy a levantar como a las 4 de la mañana. Y me ve y me dice, ¿qué? Y le digo, sí, y me dice, ¿te vas a ir a las 5 de la mañana? Y le dije, sí. Y se quedó así y mi mamá nada más le dijo así como, pues ya sé. Y así fue como de, pues ya está. Ajá, entonces es esa parte también, y también el proceso de la aceptación de los papás, porque hay como un mundo de interpretaciones para los papás, el escuchar que uno de sus hijos se quiere ir. Sí. Y en mi caso yo pensaba que iba a ser un proceso muy, muy cerrado, muy reacio quizá, pero no fue así. Y de hecho el cambio para mí fue una mejora realmente. Mi interacción con mi familia mejoró. No es como de que los frecuente demasiado, pero actualmente cuando los frecuento, la interacción que hay es muy distinta a como la que había antes. Y pues mismamente también incluso, por ejemplo, con mi hermano, que ya empiezo a hablar más con él o tal. Entonces, también saben respetar mis decisiones. No es como de, no, pues es que sigo siendo tu papá, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Sino es como de, si tomas la decisión de esto, es porque pues supongo que tú sabes por qué lo estás haciendo. Y es que también aquí hay una parte súper importante, es que, o sea, estás demostrando de que tú sí puedes y que lo estás haciendo bien a tu manera. O sea, yo creo que, por ejemplo, en un caso muy extremo, ¿no? Si fuera un chico o una chica que se independiza, pero tal vez anda solo de fiestas, o nunca llega a su casa, o se mete en problemas,
ok, yo creo que la reacción sería totalmente diferente, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que como mencionabas, esta parte de conocer nuestros límites incluso, es también en parte el saber, ok, si estoy haciendo esto es para mi progreso, ¿no? No para meterme en problemas y retrasar ese progreso. Exacto. Y eso invita como la buena vibra para nuestros seres queridos. Y yo creo que no solamente para tu familia, incluso para tus roomies. O sea, ven a alguien responsable, ven a alguien comprometido, es como, pues me conviene seguir viviendo con una persona así porque es cómodo, ¿no? Bueno, eso también. Buen punto. Sí, buen punto. Sí, de hecho, eso es algo muy curioso, porque cuando yo empecé a vivir con mi roomie, después de un tiempo, ella siempre me molesta con que me dice, ya va tu toque, porque yo me volteo y de pronto veo algo y lo empiezo a acomodar, o es como de que yo siempre, y de hecho apenas me di cuenta y se lo dije a otro de mis roomies, porque ahorita ya vivo con otra chica y con otro chico. Okay. Bueno, total que se lo dije, le expresé y le dije, es que yo soy alguien que de pronto le gusta tener todo en orden, o sea, lo veo y sé que está ahí, pero cuando empiezo a perder el control de todo eso, me rindo hasta el punto de decir, voy a volver a acomodar todo de nuevo. Entonces es como de que lo cuido y en el momento en el que se empieza a deshacer, lo dejo deshacerse para volver a unirlo. Entonces, por ejemplo, actualmente ahorita yo siento que estoy en ese punto porque precisamente fin de semestre, el trabajo, fin de año, entonces muchos fines. Sí, entonces fue como de, se me juntó todo, o sea, que los proyectos finales, el trabajo, pues también me presionan allá, ¿no? Y es como de, entonces yo dije, tengo que centrarme en una cosa. Dije, ¿qué hago? ¿Me dedico a la casa? O sea, lavar, hacer cosas en la casa, cocinar, tal. Trabajo, la escuela. Y yo dije, pues lo inicialmente que actualmente me va a mí a dejar algo es la escuela. Entonces dije, dejo lo demás y me centro en la escuela. Hablé con mi supervisora en mi trabajo, le dije, ¿sabes qué? No te voy a dar acá. Yo sé que está mal, yo sé que no debería pero personalmente para mí es lo mejor. Entonces solamente te aviso para que no digas qué onda. Entonces me dijo, bueno, tú sabes lo que haces, solo te pido que no expreses tu desinterés acá. Y fue como, ok. En la casa, pues realmente eso es algo muy bonito porque cuando compatibilizas con las personas con quienes vives, comprenden tu situación. Entonces, en mi caso, ellas veían que yo estaba como al full. Entonces era como de, justamente también pues ella su fin de semestre. Entonces todos entendíamos que estábamos ahí al límite. Entonces, ya directamente yo llegaba a mi casa, hacía los trabajos o me ponía, por ejemplo, con el corto, la vez que me dormía hasta las 7 de la mañana. Entonces, pues realmente, pues fue el proceso. Y actualmente ya estoy como otra vez en el nivel de volver a tener la organización que tenía, ya me siento más tranquilo, me siento más libre, más despejado. Y pues es eso. Y de hecho lo hablé con mi supervisora. Y es algo que no entendemos, que escuchamos mucho, pero no entendemos hasta que quizá lo vivimos. Es muy cierto, eso es una frase muy cierta de los papás que dicen, no lo vas a entender hasta que lo vivas. Sí. Y es muy, muy cierto, la verdad. Y otra cosa es que la vida es así. Realmente es un ciclo, es un proceso cíclico. Es todos los días estar resolviendo un problema y saber cómo lidiar con ello. Y es algo que, aun cuando hay personas que lo desarrollan muy bien, por ejemplo, una vez yo viviendo solo, pues son cosas que es una carga más que tú no tenías. Entonces es como, tienes que resolverlo. Y tienes que resolverlo porque si no lo resuelves, se vuelve más grande. O sale mucho más de control, ¿no? Exacto, entonces es como... Entonces, pues en conclusión, realmente el proceso de independización realmente es un proceso muy, muy complejo. Es difícil dependiendo de cómo lo quieras ver, dependiendo de qué intenciones tengas, qué metas tengas, de qué te gustaría hacer a ti, el por qué lo harías. Y creo que eso es algo que deberíamos cuestionarlo demasiado, porque no solo para vivir solo, sino para todo. Realmente el saber por qué te gustaría hacer algo, el saber por qué te gustaría experimentar algo, el saber por qué quieres tú hacer algo, también tiene que ver con quién eres y qué te gusta y qué es lo que haces, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres ser y qué estás haciendo para llegar a eso. En mi caso, no sé si fue el momento indicado para salirme de mi casa, pero sé que actualmente me siento más pleno, me siento con la facilidad de poder desarrollarme más, me siento con la plenitud de que realmente no estoy haciendo las cosas mal. Entonces, aun cuando ha pasado casi medio año y siento que no he hecho tantas cosas creativamente, o sea, de forma creativa como a mí me gustaría. Pero estás aprendiendo a darte tus tiempos. Exacto, es un proceso nuevo que estoy aprendiendo actualmente
que sí me hace dar cuenta de que realmente no estoy parado, no estoy en medio de todo, así, nada más sobreviviendo, sino que sí lo estoy llevando. Y creo que esa es la parte más bonita, de que realmente notes que aun cuando hay momentos en los que tú sientes que no haces nada mientras todos los demás sí, te voltees atrás y veas todo lo que has hecho y todo lo que ha pasado y es como... Oye, sí. Es como, estoy aquí. Ajá. Entonces, sí. Y, ¿sabes? Yo creo que lo complementaría con esta pregunta que también habíamos mencionado antes de para qué. Hablaba con una terapeuta hace poquito y decía como, es que muchas veces decimos como, pues es que nunca lo he hecho antes, o es que esta persona lo tiene, yo también lo quiero, pero ¿para qué? Exacto. ¿Para qué? Y yo le daba mucho el ejemplo de que yo estuve en un trabajo que a mí no me gustaba y que sí me dejaba dinero bien, tranquilo, algo que tal vez en ningún otro trabajo podría ganar ahorita sin experiencia profesional, sin una carrera terminada. Y le decía como, sí, tenía eso, pero al final del día odiaba a todo el mundo, ya no quería hacer nada, no tenía energía para trabajar en mis proyectos, no tenía energía ni para salir y gastar el dinero que había obtenido de ello, ¿no? Sí. Y literalmente fue hasta que terminé de trabajar ahí, hasta que dije, ya no puedo más, que salí y gasté ese dinero. No. O sea, así estaba mi problema, ¿no? Sí. Entonces me dijo, ok, ahí está, ¿no? O sea, ¿para qué trabajaste? Ahorraste lo que querías y después pudiste comprar. Y bueno, ahí vienen muchas otras cosas atrás, ¿no? ¿Cómo te sientes después de eso? Pero una vez que vas pensando, ¿para qué? ¿Para qué voy a entrar a trabajar? ¿Para qué necesito ese dinero? ¿Para qué necesito salir de mi casa? ¿Para qué necesito aprender tal cosa? ¿Para qué quiero iniciar un programa de YouTube? ¿Para qué quiero iniciar un podcast? ¿Para qué quiero iniciar a escribir un libro? ¿Para qué? ¿No? Sí, y eso realmente es como... pues muy, pues no sé, es indispensable, ¿sabes? Es como sí. Tu cucharadita del día a día. ¿Sabes? Y es que, o sea, yo hablaba con ella y me decía, es que sabemos la pregunta, pero no nos la hacemos. Sí, exacto. Eso es lo curioso. De hecho, ahorita que dijiste lo del trabajo, es algo muy curioso, que también yo, en mi trabajo, cuando tuve esa plática con mi supervisora de decirle que a mí iba a valer todo, yo ya lo había pensado, pero no se lo había dicho. No se lo quería decir hasta que yo renunciara, porque bueno, en mi mente ya está renunciar a ese trabajo. Pero yo le dije, yo entré aquí solo por querer pues, buscar un trabajo. Después ese trabajo me ayudó a conocerme a mí mismo, me ayudó a tener un proceso y aprendí demasiado porque es un ámbito totalmente distinto a lo que yo me gustaría dedicarme. Y lo que acabas de decir, al final del día no es algo que a mí me llene, o sea, realmente no es algo que disfrutes. Entonces solamente te cansa. Sí te da de ingresos, pero realmente... te consume en otras cosas. Sí. Y me acuerdo que le dije, después del tiempo que llevo acá, quizás simplemente ya adquirí todo lo que podía adquirir del trabajo. ¿Y ya? Lo mismo dije cuando dejé el trabajo que no me gustaba. Una vez que aprendí, supe los procesos, fue como, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Sí, o sea, es que también llegué a ese punto. Llegas al punto de decir, es que ya no puedo aprender más, ¿qué voy a aprender aquí? Y realmente no me llena estar aquí, entonces... Es como, pues, es momento de cambiar de aires. Claro. Muchas gracias. Yo siento que he aprendido mucho de ti y hoy esto no es como una invitación para que todos dejen su casa y se vayan a vivir y sean independientes. Piensen, chicos, piensen. Solamente, ¿cómo podrían ustedes, nosotros, cada uno en nuestro contexto, aplicar esta parte de la preparación, aplicar esta parte de conocernos a nosotros mismos y tomar decisiones a partir de eso y siempre preguntarnos por qué y para qué? Y eso, aunque siempre va a haber bajas y altas, yo creo que al final nos ayuda a que, como dijiste hace un ratito, ¿no? Mirar atrás y decir, ok, mira todo lo que he recorrido y mirar hacia adelante y decir, ¿cuánto me falta por recorrer, no? ¿Y qué voy a hacer para llegar a ese lugar? Exacto, y que eso sea esa motivación. Entonces yo creo que ese es el fin. ¿Y te gustaría añadir algo más? No, realmente no. Creo que como que hablamos de muchas cosas. Entonces... y necesitamos otro episodio de podcast para seguir sacándolo. Sí, entonces... pues no, creo que realmente no tengo nada que agregar. Abordamos, pues en general, un pequeño proceso de lo que es una parte de tu vida, porque... que va a llegar en algún punto de todos, ¿no? Sí. Y es que en realidad este proceso no solo es para vivir solo, por ejemplo.
para las personas que hacen proyectos. Por ejemplo, no sé si te pasó, pero a mí para hacer mi canal de YouTube tardé 4 años en sacarlo. Tuve la idea y sabía que quería hacerlo y que quería hacer algo, pero no lo hice hasta hace poquito. Entonces tardé 4 años en pensar y decidirme en qué lo iba a sacar. Entonces también fue lo mismo. Proceso de preparación, proceso de preguntarme por qué, para qué, cómo me gustaría, por ejemplo en el caso de un contenido, qué contenido te gustaría mostrar, qué tipo de formato le vas a dar y pues al final el salto. ¿Qué es lo que te hace dar ese salto? Es cierto. Para todo yo creo que podríamos aplicar eso. Sí, realmente creo que sí. Entonces, creo que eso podría ser la conclusión. Perfecto. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos hoy. Espero que de verdad armemos otro episodio pronto. Sí, espero con el equipo. Yay, sí, sí. obvio. De hecho. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos o vernos nuevamente. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Cometa de Ideas es producido por Ditza Flores Castillo y Christopher Mujica Núñez.